En esta microdosis vamos a hablar de una patología no muy frecuente, pero muy llamativa cuando se explora por primera vez, y es la luxación de los tendones peroneos en el tobillo. Tenemos pacientes que acuden con dolor, con inflamación, con un bulto en el recorrido de los peroneos junto al peroné, y nos cuentan que han notado un chasquido en una actividad deportiva y a partir de ahí han tenido mucha limitación para poder funcionar y dolor continuado en la zona lateral del tobillo. Con frecuencia nos dicen que notan como algo se sale y algo se mete en su sitio, y en ocasiones ellos mismos con la mano pueden hacer esa maniobra de reducción porque les es muy incómodo que los peroneos estén fuera de su sitio, estén saltados. La resonancia es muy indicativa, fijaos las dos flechas, en lugar de estar en su posición natural, que es detrás del peroné, los peroneos se sitúan al lado del peroné, en la zona lateral, porque se ha roto la vaina de los peroneos, que hace que los peroneos estén sujetos en la zona retromaleolar externa, lateral, en el peroné. Cuando pasa esto, fíjense en el vídeo que los peroneos están fuera de su sitio junto al peroné, que podemos con el dedo llevarlos a su sitio otra vez, colocarlos, pero en cuanto soltamos el dedo, vuelven otra vez a luxarse con facilidad. Lo que hacemos en la cirugía es reparar la vaina que se ha roto, pero primero, obviamente, metiendo los peroneos en su sitio, como ven ahí en este vídeo quirúrgico. Si movemos antes de reparar la vaina, fácilmente vuelve otra vez a sufrir la luxación. Esta es la imagen abierta de quirófano de lo que veíamos antes en la exploración. Cuando reparamos la vaina y cerramos esa vaina rota y los peroneos quedan en su sitio, lo normal es que vuelvan a funcionar para hacer cualquier actividad, incluso deporte. Después de la cirugía ya no tiene problemas el paciente, en un vídeo 3 meses postoperatorio, para poder hacer actividad, y los peroneos permanecen en su sitio en cualquier movimiento del tobillo. Quizá el tema más complejo de la asignatura y el tema más complejo de mi especialidad sea la parte de los tumores óseos. Es un tema muy árido, es un tema muy largo y es un tema que prácticamente hay que dedicarse a eso para tener conocimientos. Sin embargo, sí que podemos tener unos conocimientos básicos y rentabilizar el estudio, tanto a la hora como en fases más avanzadas de la preparación. ¿Qué es lo que tenemos que saber de un tumor óseo? Primero, saber identificar cuándo un tumor óseo tiene buena pinta, cuándo un tumor óseo tiene mala pinta, ¿vale? Y prácticamente el nombre os lo dice todo. Imaginaos una lesión que os dicen que tiene un patrón bien definido. Pues un patrón bien definido suena bien. Sin embargo, imaginaos que os dicen una lesión insufla corticales, come cortical externa, invade periósteo. Pues son lesiones que claramente indican que la lesión es agresiva y por tanto de peor pronóstico, ¿vale? Luego, una vez os metáis en el tema de los tumores malignos, pues pensad que casi todos los tumores pues tienen una clínica muy parecida, es decir, pues van a cursar con aumento de las partes blandas, aumento de la PCR, con dolor de la articulación y de la zona afectada, fiebre. Entonces, eso no nos va a diferenciar muy bien un tumor de otro. Lo que sí que nos tenemos que aprender es la localización, porque tumores que cursen igual, muchos, pero si ya nos dice la localización de un tumor, es decir, la lesión se localiza en la epífisis, sabiendo los tumores que se localiza en la epífisis, ya tenemos un diagnóstico diferencial mucho más cerrado, ¿vale? Entonces, mi consejo, que os estudiéis las zonas anatómicas de asiento de los huesos. Os voy a decir un repasito más o menos de las principales para que las tengáis claras y facilitaros el estudio, ¿vale? Dividimos el hueso, como sabéis, en epífisis, en metáfisis y en diáfisis. ¿Cuáles son los tumores que quiero que os aprendáis que están en la epífisis? Fundamentalmente 3, que son el osteoblastoma, el condroblastoma y el osteoclastoma. El osteoclastoma os lo he dicho así porque suena muy mnemotécnico, ¿no? Osteoblastoma, condroblastoma y osteoclastoma, pero su verdadero nombre es tumor de células gigante, ¿vale? Y así quiero que lo pongáis. Osteoclastoma está muy bien,
pero su verdadero nombre es tumor de células gigantes. Esos son tumores que asientan principalmente en las epífisis. Por tanto, si os dicen tumor agresivo, invade corticales y relocalizan en la epífisis, pues pensar en uno de estos. Vámonos a la metáfisis. La mayoría de los tumores óseos asientan sobre esta zona, pero de memoria yo quiero que os aprendáis dos, que son el osteosarcoma y el condrosarcoma. Hay muchos más, pero de memoria quiero que os aprendáis esos dos porque son muy frecuentes, son muy agresivos y además se localizan casi siempre en la metáfisis, ¿vale? Y en la diáfisis hay una regla mnemotécnica muy sencillita, que es la palabra gema, con el que podemos recopilar los principales tumores óseos que asientan en la metáfisis. G de granuloma eosinófilo, E de Ewing, sarcoma de Ewing, M de metástasis, la otra M de mieloma y la A de un tumor mucho más raro, que casi siempre está en la tibia, que es el adamantimoma. Incluso si queréis poner adamantibioma para recordar que está en la tibia, perfecto, pero bueno, es un tumor muy raro, muy raro. Y luego, claro, hay que profundizar un poquito, pero profundizar con cabeza, ¿vale? Pues estudiaros las principales cosas del sarcoma de Ewing, como que tiene una traslocación muy típica, que es la 1122, que también el sarcoma de Ewing es muy frecuente que se dé quimioterapia y radioterapia adyuvante y neoadyuvante y después de la cirugía, que también el sarcoma de Ewing pues tiene la imagen típica de las capas de cebolla, que se da sobre todo en niños. Y del osteosarcoma, ¿qué tenéis que saber? Pues esa imagen típica del sol naciente, el triángulo de Codman, que se asienta sobre todo en la metáfisis y que se da pues también en edad joven, también fundamentalmente en niños, adolescentes, ¿vale? Sobre todo, insisto, eso, aprenderos muy bien la localización porque la clínica de los tumores casi siempre es la misma. En los benignos pues son pues muchas veces el diagnóstico que se descubren porque el niño o la persona se da un golpe en esa zona y de repente al hacer la radiografía pues aparece un quiste, aparece un osteocondroma, pero sin embargo pues los tumores malignos pues casi siempre cursan igual, pues con dolor, aumento de los reactantes de fase aguda, en fin, una serie de aumento de la PCR, una clínica muy similar. Para diferenciarlos al final en la clínica, en la realidad, necesitamos una biopsia, necesitamos biopsiarlo. Por tanto, lo único que tenéis que saber un poquito es la localización, 3 cositas del osteosarcoma, 3 cositas del sarcoma de Ewing y poquito más. Un tema importantísimo en mi especialidad es el tema de las luxaciones, que no es más que cuando una articulación se sale de su sitio, ¿vale? Cuando un hueso se sale de la articulación. Una incongruencia entre dos huesos que antes formaban una articulación. Y las dos más importantes son la de hombro y la de cadera. Quizá lo más difícil de estas dos luxaciones sea saber en qué posición está, ¿vale? Así que finalmente luego os voy a decir una regla mnemotécnica para que os acordéis de las posiciones que son muy sencillitas, ¿vale? El hombro, la luxación del hombro es la más frecuente de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la articulación más inestable y es tan inestable precisamente para que nos permita hacer tantísimo movimiento. El hombro se puede salir hacia adelante, se puede salir hacia atrás, se puede salir por arriba, se puede salir por abajo, pero la más frecuente sin duda es la anterior, la antero-inferior, ¿vale? Así que hombro, luxación más frecuente, la luxación antero-inferior. ¿Cómo está el paciente que tiene una luxación antero-inferior de hombro? Con el hombro en rotación externa y en separación. Es la postura típica en la que llegan los pacientes a la urgencia. Y además pensad que si la cabeza está fuera de su sitio, toda la musculatura que hay, fundamentalmente el deltoides, pierde su forma. El hombro adquiere una forma muy afilada y es por eso que se dice que tiene un hombro en charretera, ¿vale? Así que paciente con una luxación anterior, que es la luxación más frecuente del hombro, que es a su vez la luxación más frecuente del cuerpo, hombro en rotación externa, hombro en separación y deformidad en charretera. Hay que tener cuidado porque se puede lesionar el nervio axilar. La otra luxación del hombro sería una luxación posterior. Las luxaciones posteriores son mucho más raras y hay que tener en cuenta que ocurren cuando el paciente hace rotación interna y aproximación. Este gesto.
Por tanto, van a ser muy frecuentes ¿en quién? En gente que convulsiona. Los pacientes cuando convulsionan hacen rotación interna y aproximación. En gente que se electrocuta. En ese tipo donde van a hacer movimientos bruscos, tónico-clónicos, muy violentos. Dos cosas hay que tener en cuenta aquí. Fundamentalmente, que se puede asociar a una lesión del troquín o tuberosidad menor, que es una fractura aislada poco frecuente, así que siempre que veáis una fractura de troquín, sospechad que puede haber una luxación de hombro asociada y que la radiografía puede ser normal. Tanto es así que muchas veces vemos pacientes con luxaciones de hombro a los 2 y a los 3 meses y ya la solución, como os podéis imaginar, es mucho más drástica. Y esto es porque el primero que vio la radiografía pensó que era normal, porque probablemente lo era, no se fió de la exploración sino de la radiografía y fue pasando hasta que al final alguien se dio cuenta de lo que ese paciente le dolía porque tenía una luxación posterior de hombro, ¿vale? Siguiente, nos vamos a la cadera. La cadera, al contrario que el hombro, se luxa casi siempre hacia detrás, una luxación posterior de cadera. ¿Y cómo está la cadera cuando se luxa hacia posterior? En lo que se llama una postura de bañista sorprendido. Imaginaos, ¿vale?, que salís de la playa, no lleváis bañador, os dais cuenta de que la playa no era nudista y vosotros pensabais que sí, os intentáis tapar. ¿Qué haríais? Rotación interna y aproximación, ¿vale? Por eso se llama postura en bañista sorprendido, rotación interna y aproximación, y eso es la luxación posterior de cadera, que puede dañar, si os acordáis, el nervio ciático que pasa por ahí, por la parte posterior de la cadera. Al contrario, rarísima vez, luxación anterior de cadera. La luxación anterior de cadera va a cursar al revés, con rotación externa y separación, justo al contrario que la postura de bañista sorprendido, si bien es muy raro una luxación de una cadera nativa anterior de cadera. ¿Cuál es la regla mnemotécnica? Pues que si os acordáis de la postura en bañista sorprendido, solo os tenéis que acordar de que en el hombro es igual. Postura en bañista sorprendido, que hemos dicho que es rotación interna y aproximación. ¿Y eso qué es? Luxación posterior de cadera. Entonces, si eso es la luxación posterior de cadera, ¿cómo va a ser la anterior? Al revés, rotación externa y separación. Nos vamos al hombro. ¿Cómo será una luxación posterior de hombro? Pues igual que el bañista sorprendido, pero en el hombro, rotación interna y aproximación. ¿Cómo será una luxación anterior de hombro? Rotación externa y separación, ¿vale? Sabiendo solo el bañista sorprendido, lo único que tenéis que pensar es que en el hombro es igual y lo único que tenéis que pensar es que la cadera, la luxación contraria, tiene la posición contraria. Y con esta tontería os aprendéis todas las posiciones que si no de memoria es un desgaste tremendo y luego se os olvida. Hay muchas más luxaciones de tobillo, de rodilla, de rótula, esternoclaviculares, pero bueno, para que penséis en las luxaciones más frecuentes. También dentro de estas articulaciones hay más luxaciones, hay luxación erecta de hombro, luxación posterior, en fin, hay muchas más, ¿vale? Pero hemos visto las más básicas dentro de las dos articulaciones, pues más importante. El concepto más básico de traumatología es cómo tratamos una fractura, qué diversas posibilidades tenemos. Y una vez entendamos esto, pues podemos entender ya un poquito toda la asignatura, ¿vale? Así que, ¿cómo podemos tratar una fractura en mi especialidad? Bueno, pues de dos maneras. Podemos hacer un tratamiento ortopédico o podemos hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa hacer un tratamiento ortopédico? Un tratamiento que no necesita cirugía, ¿vale? Obvio. ¿Y qué es un tratamiento quirúrgico? Al que el tratamiento, pues que tenemos nosotros abiertamente que proceder a una operación para solucionar la fractura. Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos dos posibilidades, ¿vale? Podemos hacer una fijación interna, es decir, estabilizar el hueso desde dentro, o podemos hacer una fijación externa, de tal manera que estabilizamos el hueso desde fuera. Y dentro de la fijación interna tenemos otras dos posibilidades. Podemos hacer una reducción abierta y podemos hacer una reducción cerrada. ¿Qué significa hacer una reducción abierta? Pues una reducción abierta es que yo abro el foco de fractura, lo manipulo y lo estabilizo. ¿Qué significa una reducción cerrada? Una reducción en la que yo el foco de fractura no lo abro para nada. Yo estabilizo la fractura, pero a distancia. Es decir, yo puedo tener una fractura diafisaria de fémur
meter un clavo por la cadera y ese clavo enhebra la fractura y acaba en la rodilla, y yo con eso no he abierto para nada el foco de fractura, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver unos ejemplos muy sencillitos para ver más o menos si hemos entendido estos conceptos tan sencillos. Tendríamos el ejemplo de una fractura de tobillo que hemos tratado mediante un yeso, tratamiento ortopédico. Ojo, un yeso es un tratamiento ortopédico, pero no todos los tratamientos ortopédicos son yeso. Una sindactilia, es decir, unir un dedo con el otro, eso es un tratamiento ortopédico. Un vendaje es un tratamiento ortopédico. Todo lo que no sea cirugía es un tratamiento ortopédico. Podemos hacer una fijación externa, como veis, pues esto fue una fractura abierta de tibia que se estabilizó mediante un fijador externo. Como se ve, el aparato está por fuera, es decir, el hueso se está estabilizando desde fuera. Fijación externa, ¿vale? Concepto importante, la fijación externa la utilizamos para muchas cosas, pero sobre todo para fracturas abiertas y para fracturas inestables de pelvis. Hay muchas más indicaciones, pero POSIT mental, ¿vale? Para esas dos cosas. Que queremos hacer una reducción interna, que queremos hacer una fijación interna y una reducción cerrada, pues aquí tenéis el ejemplo, un clavo para una fractura diafisaria de tibia. Nosotros el clavo de tibia lo metemos por la rodilla, acaba en el tobillo, ¿vale? Y estabilizamos la fractura sin abrir para nada donde está roto, por tanto es una reducción cerrada, ¿vale? Esto es importante, es difícil de entender. Los clavos en general son reducciones cerradas, una fijación interna y una reducción cerrada, por supuesto, tratamiento quirúrgico. ¿Y qué sería una reducción abierta y una fijación interna? Es decir, tratamiento quirúrgico, fijación interna, reducción abierta. Pues sería, por ejemplo, poner unas placas y unos tornillos. Yo abro el foco de fractura, le coloco una placa y le coloco unos tornillos, y con eso estabilizo la fractura, como veis en esta fractura de meseta tibial, estabilizada mediante placas y tornillos. Un concepto muy importante es el concepto de osteosíntesis. ¿Qué quiere decir osteosíntesis? Osteosíntesis normalmente significa fijación interna, pero ojo, porque hay algunos autores que solo utilizan el término osteosíntesis para referirse a la síntesis con placas y tornillos. Entonces aquí tenéis que tener mucho cuidado. En general, osteosíntesis es una fijación interna, por tanto, cuando yo pongo un clavo estoy haciendo también una osteosíntesis, pero veréis que hay algunos autores que solo se refieren a osteosíntesis para poner placas y tornillos. Por tanto, esa palabra, que es tan importante en mi especialidad, tenerla un poquito en la cabeza y tenerla en entredicho siempre. Un tema importantísimo de la asignatura y de mi especialidad son las lesiones deportivas de la rodilla. Cuando un paciente viene porque le duele la rodilla, puede ser o bien porque se ha dado un golpe directo en la rodilla, que es un poquito más raro, o bien más frecuente por lo que denominamos traumatismos indirectos. ¿Qué es un traumatismo indirecto? Pues normalmente son movimientos de giro que dañan la rodilla, como su nombre indica, de manera indirecta. Por tanto, el paciente te va a decir que le estaba practicando deporte, que estaba jugando a fútbol, que ha hecho un giro y que ha notado un chasquido, que ha notado un bloqueo de la rodilla y que desde entonces la rodilla le duele. Partiendo de esto, ¿vale? Vamos a intentar diagnosticar qué posibles entidades, qué posibles lesiones puede tener el paciente. Para ello, lo primero que tenemos que saber es si el paciente tiene líquido dentro de la rodilla o no. Y para esto lo que hacemos es ver si tiene un peloteo rotuliano, es decir, con el dedo cogemos la rótula y la empujamos para abajo. Y si la rótula vuelve para arriba, significa que hay líquido dentro de la rodilla. Y eso es un signo de peloteo rotuliano positivo, que también se llama signo del témpano, ¿vale? Imaginaos que viene nuestro paciente, que dice que ha hecho un giro, que le duele la rodilla. Yo le toco la rótula y veo que no hay peloteo rotuliano. Bueno, pues si no hay peloteo rotuliano, ya sé que la lesión es del ligamento lateral interno o del ligamento lateral externo. ¿Por qué? Porque esos dos ligamentos están fuera de la cápsula. Por tanto, si se rompen, el líquido no se queda acumulado en la cápsula y no hay peloteo rotuliano.
Sin embargo, los meniscos y los ligamentos cruzados, al ser intracapsulares, se rompen, el líquido, la sangre queda acumulada dentro de la rodilla y yo, al presionar la rótula para abajo, la rótula me vuelve peloteo positivo. Por tanto, si no tiene peloteo, yo ya sé que ese paciente tiene la lesión o en el ligamento lateral interno o en el ligamento lateral externo. Y a partir de ahí, ¿cómo los diferencio? Muy sencillo, con el varo y con el valgo, ¿vale? ¿Qué es el varo? El valgo es la maniobra que me fuerza las estructuras externas de la rodilla. ¿Y qué es el valgo? La maniobra que me fuerza las estructuras internas. Por tanto, un paciente sin peloteo que le duele al forzar el valgo tendrá una lesión del ligamento lateral interno, ¿vale? Regla mnemotécnica, aunque es un poco absurda, el valor de una persona está en el interior, ¿vale? Por tanto, el valgo afecta al compartimento interno. Vámonos a la otra parte del algoritmo, vámonos a la otra parte. ¿Qué es lo que pasaría cuando un paciente tiene peloteo rotuliano? Pues que sabemos que tiene lesionado o bien los meniscos o bien los ligamentos cruzados. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Pues muy sencillo. Los meniscos tienen una clínica subaguda, es decir, el paciente te dice que incluso acabó el partido de fútbol o que lo tuvo que interrumpir por la lesión, pero se fue a su casa pensando que se le iba a pasar y vuelve a las 10, 12, 14 horas. Sin embargo, cuando alguien se rompe un ligamento cruzado, por supuesto deja el partido y lo primero que hace directamente es acudir a la urgencia del hospital. Aparte, cuando yo pincho la rodilla y tiene una lesión meniscal, lo que me sale la artrocentesis es líquido seroso. Mientras que si yo pincho la rodilla en un paciente que tiene una lesión del ligamento cruzado, lo que tiene es líquido hemático, es decir, un hemartros. ¿Esto por qué es? Porque cuando se rompe un ligamento cruzado, la arteria que viaja dentro del ligamento se rompe. Por tanto, toda la sangre se acumula dentro de la rodilla. Sin embargo, los meniscos no. Los meniscos sabéis que son estructuras prácticamente avasculares. Por lo tanto, no va a haber sangre. Entonces, clínica subaguda, líquido seroso y la artrocentesis, lesión meniscal. Clínica aguda hemartros, lesión de los ligamentos cruzados. ¿Cómo vamos a diferenciar si es el menisco interno o menisco externo? Con las pruebas meniscales, el McMurray, el Apley, toda la serie de maniobras meniscales que lo que nos dicen es si le duele la parte interna o si le duele la parte externa. ¿Que no os dicen nada? Muy sencillo, menisco interno. Casi siempre el menisco que se lesiona en la rodilla es el menisco interno, es un menisco menos móvil que está muy predispuesto a lesiones y casi siempre en su cuerno posterior. Así que si no os hablan de McMurray, no os hablan de Steinman, no os hablan de Apley, os dicen simplemente que el paciente tiene peloteo rotuliano y el paciente tiene una clínica subaguda y el líquido es seroso y no os dicen nada más, lesión, menisco interno. Que os dicen que tiene McMurray positivo para el lado externo, Apley externo o Steinman externo, por supuesto, menisco externo. Igual para los ligamentos cruzados, que no os dicen nada, claramente ligamento cruzado anterior. Que os especifican las pruebas correspondientes, pues entonces será el cruzado posterior, si tienen las pruebas del posterior, o el anterior, si tienen las pruebas del anterior. Por acordaros, pruebas del anterior, cajón anterior, Lachman y Pivot Shift son las tres más frecuentes que solemos hacer. Y en el cruzado posterior normalmente casi lo único que tenemos es el cajón posterior. Hay otras, pero bueno, en la urgencia más o menos nos vale con hacer el cajón posterior. Y de esta manera tendríamos un algoritmo diagnóstico con las principales patologías referidas a traumatismos indirectos de la rodilla. Vamos con un tema importantísimo en nuestra especialidad, que son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son muy importantes porque son la segunda fractura más frecuente del cuerpo humano después de las fracturas de muñeca, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber de fracturas de cadera es que hay dos tipos, hay dos grandes clasificaciones. Las fracturas intracapsulares, es decir, todas aquellas que ocurren de dentro de la cápsula, de zona anatómica de dentro de la cápsula, y por fuera de la cápsula, que serían las fracturas extracapsulares. Y ya solo tenemos que saber los tipos dentro de cada una. ¿Qué fracturas intracapsulares tenemos? Tenemos la fractura subcapital y tenemos la fractura transcervical. ¿Qué fracturas extracapsulares tenemos? Tenemos la fractura basicervical. Cuidado con esto, ¿vale? Que hay gente que se piensa que las fracturas basicervicales son fracturas intracapsulares. Las fracturas basicervicales son fracturas extracapsulares, ¿vale? La base del cuello
fracturas basicervicales, ya está fuera de la cápsula. La fractura pertrocanteria, es decir, en el macizo trocanterio, y si está por debajo del trocánter menor, se considera una fractura subtrocanteria. Fijaos en la posición. Casi todas las fracturas de cadera van a venir en esta posición, que es el miembro inferior acortado y en rotación externa, con la diferencia de que si además la fractura es extracapsular, es decir, basicervical, pertrocanteria o subtrocanteria, se va a apreciar una equimosis, un hematoma en el trocánter mayor. ¿Por qué? Porque si es una fractura intracapsular, ese hematoma se queda contenido en la cápsula, con lo cual yo no lo veo a través de la piel. Esto sí pasa en las fracturas extracapsulares, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo las vamos a tratar? Bueno, pues ¿cuál es el problema de las fracturas intracapsulares? Que todo el riego de la cabeza femoral le llega por la zona del cuello, es decir, la cabeza se nutre a través del cuello. Sin embargo, todo lo que hay debajo del cuello está muy bien vascularizado. Por tanto, ¿cuál es el problema de las fracturas intracapsulares? La necrosis, que se me muera la cabeza del fémur, ¿vale? Eso no va a pasar en las fracturas extracapsulares, donde el problema es el movimiento, ¿vale? La movilización, porque está la musculatura glútea tirando de los extremos flactuarios. Así que, partiendo de esto, vamos a hacer nuestro esquema del tratamiento de las fracturas de cadera. ¿Cómo vamos a tratar una fractura de cadera intracapsular? Es decir, una fractura subcapital, por ejemplo. Bueno, hay una serie de clasificaciones, como puede ser la clasificación de Garden, la clasificación de Pauling, pero en fin, a grandes rasgos, ¿cómo vamos a tratar una fractura de cadera intracapsular? Bueno, pues si es una fractura no desplazada, el riesgo de que se necrose la cabeza es bajo, por tanto nosotros ponemos un tornillo canulado, que es la imagen que veis arriba, que es la imagen que estáis viendo arriba, ¿vale? Esos tornillos canulados los ponemos solo cuando son fracturas sin desplazar. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una fractura subcapital, por ejemplo, desplazada? Pues que el riesgo que tenemos ya de necrosis es mayor, por tanto ponemos una prótesis. ¿Cuál es la excepción? La excepción son los pacientes jóvenes, porque a un paciente joven tú no le puedes poner una prótesis, porque ya sabéis que las prótesis tienen una vida media limitada. Si tú le pones una prótesis a un paciente con 30 años, pues a los 45 le vas a tener que poner otra, a los 60 le vas a tener que poner otra, a los 70 otra, y cada recambio es una cirugía mucho más compleja donde el paciente cada vez va teniendo menos hueso, cada vez los rescates son más complicados. Por tanto, siempre hay que intentar salvar esa cadera. Así que se le ponen de entrada tornillos canulados y ya si hace una necrosis se le pone la prótesis. Así que en resumen, fracturas no desplazadas, tornillos canulados. Fracturas desplazadas, tornillos canulados en jóvenes y prótesis en ancianos. Y las fracturas extracapsulares las podemos dividir en fracturas pertrocanterias y en fracturas subtrocanterias, puesto que las fracturas basicervicales son un poquito más complejas y el tratamiento hay autores que defienden el clavo, hay autores que defienden la placa, incluso hay autores que defienden la prótesis, por tanto ahí no os tenéis que meter, pero sí en la fractura per y en la fractura subtrocanteria. ¿Cómo se tratan? Pues las dos se tratan con osteosíntesis, con un clavo femoral proximal, ¿vale? Por ejemplo, un clavo tipo gamma. Es verdad que las fracturas pertrocanterias se pueden tratar también con lo que se llama un DHS, ¿vale? Un tornillo deslizante de cadera, DHS, Deslizant Hip Screw, que muchas veces se dice que es el tratamiento de elección para las fracturas pertrocanterias de cadera. Así que en resumen, fracturas extracapsulares, fracturas pertrocanterias y fracturas subtrocanterias. La osteosíntesis es el tratamiento de las dos. Clavo gamma para las dos, pero en las fracturas pertrocanterias también puedo poner un DHS, que insisto, algunos autores dicen que es de primera elección. Y ya lo último, que sería explorar el varo y el valgo, ¿vale? ¿Qué explora el varo? El varo lo que explora es la parte externa de la rodilla, pone en tensión la parte externa de la rodilla. ¿Cómo puedo hacer yo para explorar el varo de este paciente? Pues muy sencillo, pongo mi mano en la parte interna
tengo que hacer una pequeña flexión de la rodilla de aproximadamente 30 grados y fuerte, ¿vale? De tal manera que, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Poner en tensión todas las estructuras externas de la rodilla, fundamentalmente el ligamento lateral externo. Este gesto sería doloroso en el caso de que el paciente tuviera un esguince y sería claramente patológica cuando el paciente tuviera una rotura, es decir, que cuando el paciente tiene una rotura, yo practico esta maniobra, se dice que bosteza, es decir, se abre claramente el espacio. ¿Cómo fuerzo el valgo? Pues el valgo lo hago exactamente al contrario. Mano sobre la cara interna de la rodilla y lo abro, ¿vale? De tal manera que tenso las estructuras internas de la rodilla. Igual, si solo tiene un esguince, esa maniobra provocaría dolor. Sin embargo, si se abre el espacio, podríamos hablar de una rotura, bien parcial o bien total, para eso ya necesitamos una resonancia, del ligamento lateral interno. Así que, muy sistemáticos. Inspección general, palpación de estructuras anatómicas concretas, acordaos, tendón cuadricipital, rótula, TTA, el tendón rotuliano, la parte de la musculatura de la pata de ganso, la cintilla iliotibial, las pruebas meniscales, los cajones y el varovalgo. Lo primero, vamos a explorar los meniscos. ¿Cómo exploramos los meniscos? Bueno, tenemos muchas pruebas para explorar los meniscos. Yo os voy a enseñar las 3 que más utilizamos nosotros, las 3 que más hacemos en la urgencia y probablemente también las 3 más sencillas y más reproducibles, ¿vale? ¿Cómo vamos a explorar los meniscos de este paciente? Muy sencillo. Para explorar los meniscos lo que tenemos que hacer es jugar con la flexoextensión de la rodilla y con la rotación de la misma. De tal manera que el talón del paciente está apuntando al menisco que yo estoy explorando. De esta manera yo estoy explorando el menisco interno. De esta manera yo estoy explorando el menisco externo. Además, yo lo debo intentar acompañar siempre de una palpación de la región intraarticular. O sea que una exploración perfecta, reglada del menisco interno sería poner el pie en rotación interna y palpar la región intraarticular interna, de tal manera que esto sería una prueba meniscal positiva para menisco interno. Si queremos explorar el menisco externo, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, pero con el talón para afuera, y en vez de poner el dedo sobre la región intraarticular interna, lo ponemos sobre la región intraarticular externa, de tal manera que aquí el paciente experimentaría dolor. Como he dicho, existen varias pruebas. Todas se basan en eso, flexoextensionar la rodilla, palpar la región intraarticular y movilizar el pie con el juego del talón que hemos comentado. Así que partiendo de eso os voy a enseñar las 3 más sencillitas. La primera, test de McMurray, el más conocido, el más famoso y el que más se usa. ¿Qué es el test de McMurray? Pues lo que os he explicado, jugando con la flexoextensión de la rodilla. Vamos a hacer un McMurray interno, talón hacia el interior, y voy jugando con la flexoextensión de la rodilla. Cuando yo ya veo que la rodilla me da juego, aprieto además en la región intraarticular interna, ¿vale? Esto sería una maniobra de McMurray. Vamos a explorar ahora los meniscos con otra prueba, que es el test de Steinman. Necesitamos que el paciente se siente para que la rodilla esté en 90 grados y es la misma exploración que hemos hecho antes, pero a 90 grados, de tal manera que si queremos explorar el menisco interno, yo giro la rodilla para adentro y palpo, ¿vale? Y voy jugando un poquito con la flexoextensión de la rodilla. La última exploración importante del menisco, aunque hay muchas más, ¿vale? Sería la exploración de Apley, el test de Apley, ¿vale? Para realizar el test de Apley necesitamos que el paciente se tumbe boca abajo y es el mismo test que hemos repetido siempre, pero con el paciente en decúbito prono, ¿vale? De tal manera que yo cojo el pie, giro a interno, ¿por qué? Porque quiero explorar el menisco interno, talón
a la región interna, y la diferencia del test de Apley con las dos anteriores es que en vez de tocar el espacio intraarticular, yo presiono la articulación para adentro. Presionaría la articulación sobre la camilla. En cualquiera de estos momentos, el paciente diría que le molesta y entonces estaríamos hablando de un test de Apley positivo, bien para menisco interno, o un test de Apley positivo, bien para menisco externo. Muy bien, volvemos a la posición en decúbito supino y esto sería una exploración meniscal básica. Y para el ligamento cruzado posterior, pues igual. Rodilla a 90 grados. Me siento sobre la rodilla e intento la tibia, en vez de llevármela para adelante, intento llevármela para atrás. ¿Que no puedo? Cajón posterior negativo. ¿Que puedo? Cajón posterior positivo. No existen, pero son ya muy complejas técnicas equivalentes a las que hemos visto antes para el cruzado posterior. Pero generalmente con hacer un buen cajón posterior, ¿vale?, sería suficiente. Hola, mi nombre es Alejandro Lorente, soy residente de traumatología del Hospital Ramón y Cajal y vamos a ver, dentro de las técnicas y procedimientos del área de traumatología, una de las más importantes, como es la exploración de la rodilla. En este caso hemos seleccionado un paciente, que no es un paciente, sino nos sirve de maniquí, para que no nos artefacte ninguna prueba, ya que muchas, cuando al paciente le duele, pues hace gestos álgicos y no nos permite una correcta exploración de la rodilla. Así que sin más, os voy a dar tres ideas para que vosotros mismos la podáis hacer. Y insisto, es una exploración relativamente sencilla y una exploración que utilizamos mucho, sobre todo en el servicio de urgencias. Lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier articulación, es saber de qué consta la rodilla. Y la rodilla muchas veces se nos olvida que son dos articulaciones en una. Consta de la articulación fémoro-patelar o patelofemoral y consta de la articulación femorotibial, ¿vale? O sea que son dos articulaciones en una, no podemos perder eso de vista. Lo siguiente, igual que esto es general para todas las articulaciones, es una inspección. No hace falta tocar nada, simplemente visualizar la rodilla. ¿Qué hay que ver? Hay que ver si la rodilla está roja, hay que ver si la rodilla está tumefacta, hay que ver si la rodilla está edematosa. Y todo eso lo puedo hacer simplemente con la inspección. Muchas veces tocamos al paciente ya le duele y es muy difícil, ¿vale? Entonces, de entrada, simplemente una inspección. Eso nos sirve mucho en diagnósticos de celulitis, artritis sépticas, procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Bien, una vez hemos hecho una inspección general de la rodilla, vamos a la palpación de zonas anatómicas concretas, ¿vale? Hay muchas sistemáticas, yo voy a enseñar la que solemos utilizar por ser la más sencilla. Empezamos tocando el tendón cuadricipital. Y justo acabamos de palpar el tendón cuadricipital en el polo superior de la rótula, que es en la zona donde se inserta el tendón cuadricipital. A continuación, palpamos la rótula. Movilizamos la rótula y palpamos la misma intentando empujarla sobre el fémur. Seguimos bajando y a continuación, si bajamos sobre el polo inferior de la rótula, tenemos el tendón rotuliano, de extremada importancia en nuestra especialidad. Y si bajamos un poquito más, el tendón rotuliano se inserta sobre la TTA, tuberosidad tibial anterior, que es una zona siempre debemos palparla, de especial importancia en los niños. Una vez palpadas las zonas óseas importantes y las zonas de ligamentos y tendones, vamos a seguir explorando un poquito las partes blandas. Partes blandas importantes de la rodilla y que no se nos deben pasar. La pata de ganso, como sabéis, formada por tres músculos que se insertan aquí, justo en la parte proximal de la tibia. De tal manera que yo empiezo tocando la parte más distal del fémur y sigo el recorrido de los tres músculos hasta su inserción.
Palpo aquí, de tal manera que los pacientes que tienen una tendinitis de la pata de ganso manifiestan un claro dolor al tocar sobre dicho punto. Su contraposición, en la parte lateral que nos encontramos la cintilla iliotibial, de tal manera que hacemos lo mismo. Con nuestras manos, desde la cara lateral del muslo, vamos palpando hasta la cabeza del peroné. Aquí se palpa muy bien la cabeza del peroné y ese sería el punto donde el paciente mostraría dolor. Esto es la exploración básica de las zonas anatómicas y de las zonas musculares y tendinosas. Vamos a hacer pruebas dinámicas, es decir, el paciente cuando nos suele venir a la urgencia porque le duele la rodilla suele ser bien por un golpe directo o mucho más frecuentemente por un traumatismo indirecto. ¿Esto qué es? Giros, bloqueos, ¿vale? El paciente está jugando al fútbol y hace un mal giro de la rodilla y viene a la urgencia porque le duele, ¿vale? Entonces tendremos que descartar que tenga una lesión meniscal o una lesión de los ligamentos cruzados, ¿vale? Que vamos a explorar a continuación. A continuación, dentro de los procedimientos de la asignatura de traumatología, vamos a ver la exploración del tobillo, por una razón muy sencilla. El esguince de tobillo es la patología más frecuente que vemos en la urgencia. Por tanto, es muy probable que en vuestra vida real os encontréis muchos casos de esguince. Así que vamos a hacer una revisión muy sencillita del tobillo para que por lo menos tengáis claros los conceptos básicos. ¿Cómo empezamos la exploración del tobillo? Como en cualquier otra articulación, viendo qué articulaciones, qué huesos forman esa articulación. En el caso del tobillo es la articulación tibio, peroneo, astagalina. Son los tres huesos que forman la articulación. Siguiente paso, el paso que tenemos que realizar siempre. Inspección general. No toco nada. Está el tobillo hinchado, es decir, está edematoso. Hay fobia, ahora sí, tengo que palpar muy suavemente y ya que palpo veo si el tobillo está caliente, veo si el tobillo está eritematoso, ¿vale? Esos son muy importantes para valorar la posibilidad de una artritis séptica en el tobillo. Siguiente paso, palpo las zonas anatómicas de interés, que en el caso del tobillo son el maleolo peroneo, el maleolo tibial y muy importante, justo después de palpar el maleolo tibial, acordaos siempre de palpar la cabeza y el cuello del peroné, porque si bien sabéis, la tibia y el peroné están unidos por la denominada mortaja tibio-peroné y hay determinadas lesiones y determinadas fracturas de tobillo que redescargan toda la mortaja y afectan también a la zona más proximal del peroné. Entonces el paciente muchas veces se extraña porque me toca usted la rodilla si lo que me duele es el tobillo, pero acostumbraos a hacerlo de rutina y así cuando el paciente tenga la lesión no se os escapará.